He aquí los partidos que quieren que votemos por ellos este 7 de junio. Querido mexicano, inconforme compatriota, llegó nuestro momento de cambiar la historia, porque somos una idea que representa a la nación, somos resistencia. Este mensaje está dirigido a los votantes indecisos, independientes, que no forman parte de la base dura de ningún partido, que no saben si votarán o se abstendrán. Este mensaje está dirigido a los que están cansados de un sistema electoral que funciona muy bien para sus partidos, pero muy mal para sus ciudadanos. Un sistema que insiste en que vayamos a depositar un voto que avala una elección inequitativa que las trampas del Partido Verde ya alteraron. Un sistema partidista que en realidad no castiga a nadie, un sistema democrático que no rinde cuentas. Los partidos nos están pidiendo, como sugiere el académico Miguel Carbonell, que decidamos entre el partido de los mentirosos, o el de los pillos, o el de todos peleados con todos, o el de los resentidos, que renunciaron a su partido para fundar otro, o el de los chapulines que harán cualquier cosa para seguir viviendo del presupuesto público. Para mí, la única solución que puede deslegitimar, sacudir y reformar este sistema a favor de los ciudadanos se halla en el voto nulo. Hay muchos mitos que han surgido para desacreditarlo precisamente por el temor que le tienen los partidos. Y aquí un esfuerzo por desmitificar esos mitos. Mito 1. El voto nulo perjudica a los partidos pequeños. Falso. Esto ocurría en la elección del 2009, pero la ley cambió en 2014. Ahora estipula que perderá el registro el partido que no alcance el 3% del voto efectivo, al que se le restan los votos nulos y de candidatos independientes. El video en contra del voto nulo del académico de la UNAM, Roberto Duque, que circula ampliamente en las redes sociales, disemina información equivocada. El mitificado beneficio del voto nulo a los partidos grandes es eso, un mito. Un mito que Andrés Manuel López Obrador y los votantes de Morena insisten en propagar. Mito 2. El voto nulo favorece al PRI. Falso. Eso solo sería cierto si todos los que anulan su voto fueran antipriistas, cuando no es así. Quienes anulan están manifestando su oposición a un sistema de partidos quebrado, no a un partido específico. Como ha argumentado con datos duros José Antonio Crespo, en 2009 los votos nulos provinieron de todos los partidos en proporción a su respectivo tamaño. Como muestra la gráfica 1, en 2009, donde el voto nulo creció más, el PRI ganó menos distritos, y donde el voto nulo creció menos, el PRI ganó más. Como muestra la gráfica 2, en los distritos en los que el voto nulo pudo haber hecho la diferencia en el ganador, el PRI ganó menos que el resto de los distritos, mientras que el PRD ganó más. Mito 3. Quienes promueven la anulación están invitando a no votar. Falso. La promoción del voto nulo está dirigida principalmente a los votantes indecisos, independientes, flotantes, que de otra manera se abstendrían, y la abstención no es una forma deliberada de protesta. Insisto, anular es votar. Es votar en favor de mayor eficacia y representatividad y en contra de la simulación democrática que de otra manera no lograremos remediar, encarar o componer. Anular es decir que las cosas no están bien. Anular es negarse a apuntalar el statu quo, a legitimar a partidos responsables de la corrupción en Iguala, la infiltración del narcotráfico en Jalisco, los conflictos de interés evidenciados por la Casa Blanca. Mito 4. El voto nulo lleva a que aumenten las prerrogativas, las plurinominales y el financiamiento para los partidos. Falso. No hay ni perjuicios ni beneficios financieros ni en términos de curules. Lo que sí habría, con un alto porcentaje de anulismo, sería una condena a partidos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, se han priizado. El clientelismo, el corporativismo y la resistencia a rendir cuentas afecta a todos.
Los partidos pequeños, que algunos ven como una opción para ser beneficiarios del voto de castigo, acaban siendo comparsas en lugar de contrapesos en el Congreso. Y los grandes, con demasiada frecuencia, no son oposición real. Basta con ver al PAN y al PRD votando en el caso de Medina Mora en la Suprema Corte. Basta ver, como muestra la gráfica 2, que el Poder Legislativo se ha vuelto un apéndice del Ejecutivo. En este sexenio, Enrique Peña Nieto acaparó 54% del total de las iniciativas aprobadas. Entonces, ¿cuál oposición? ¿En dónde está la oposición? Mito 5. El voto nulo no sirve de nada y no transforma nada. Falso. En el caso de la candidatura de Valentín Campa, la anulación tuvo consecuencias. La deslegitimación, el cuestionamiento, la protesta y después reformas electorales como las que ahora nuevamente hacen falta para componer nuestra democracia descompuesta. Si la sanción anulista es suficiente, puede llevar a rediseñar las reglas, como ocurrió después de la elección del 2009, cuando Felipe Calderón convocó a los líderes del movimiento anulista, incluyéndome, y en sesiones maratónicas en Los Pinos se diseñó la reforma electoral que llevó a la reelección, las candidaturas independientes, la consulta ciudadana, etc. Es equivocado que el anulismo no sirva de nada. Mito 6. El voto de castigo es una mejor opción que el voto nulo. Cuestionable. Como argumenta mi exalumno Ignacio Lanzagorta en su artículo publicado en Nexos, ¿a quién sí quieren que le demos el premio? Siempre habrá partidos más impresentables que otros, políticos menos miserables que otros. Entonces la opción es votar por el menos malo para mantenerle el registro al panal. ¿A quiénes estamos castigando con el supuesto voto de castigo? No basta con castigar a un partido votando por otros, por ejemplo, votando por Morena para castigar al PRD, si todos los partidos acaban corrompiéndose para competir y gobernar. El problema es sistémico y trasciende la buena voluntad de un líder, cualquiera que sea. Con el sistema actual, el voto de castigo no funciona ni existe. Acaba apuntalando supuestamente a otro partido que ha participado en moches o financiamiento ilegal o subvenciones legislativas o le apuesta al caudillismo providencial. Como lo muestra la gráfica 3, en muchos distritos ha ganado solo un partido desde 1997 o hay muy poca competencia ahí. Entonces, ahí, ¿a quién se podría castigar con el voto de castigo? Mito 7. El voto nulo es irresponsable o inocente. Debatible. ¿Qué es más irresponsable? ¿Votar y así validar una democracia electoral que no merece ser defendida sin modificaciones sustanciales? ¿Creer que los partidos por sí mismos emprenderán reformas para reducir su financiamiento, sus prerrogativas y sus fueros sin presión desde abajo? Eso sí es irresponsable e inocente. Mito 8. El voto nulo es irrelevante porque los partidos no le harán caso y no escucharán el mensaje. Debatible. Si nadie manda un mensaje, pues evidentemente no habrá nada que escuchar. Si los electores votan por la fruta menos podrida o el menos malo o el ladronzuelo en vez del asesino en serie, el único mensaje que mandarán es que se conforman con la baja calidad de los candidatos y las reglas electorales actuales. Si encuentran algún candidato que haya presentado su 3 de 3 como favor o algún candidato independiente, voten por él o ella, pero será como buscar una aguja en un pajar por las leyes que los partidos han creado para protegerse. Muy pocos candidatos se han sumado a la demanda mínima que les hemos hecho de presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos, su declaración de conflicto de interés. De más de 10,000 candidatos, solo 300 se han comprometido a ser transparentes. Como muestra la gráfica 4, solo 48% de los diputados de los distritos de mayoría han entregado su currículum al INE. Y las candidaturas independientes, muchas valiosas y aplaudibles, no son suficientes para reformar al sistema desde adentro. Y los partidos les han puesto tantas trabas
que es más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidato independiente en este país. Mito 9. El voto nulo no tiene propuestas. Falso. Aquí van. Crear un contexto de exigencia para sacudir a los partidos de su autocomplacencia. Un primer paso para diagnosticar lo que le hace falta al sistema político e impulsar los cambios indispensables. El voto anulista puede crear un eje de cambios correctivos, como la revocación del mandato para quienes incurren en claros abusos de poder o corrupción. La exigencia de darle valor jurídico al voto nulo, para que si es mayor que la votación por un candidato, se anule la elección y se convoque a otra, con otros candidatos. La exigencia de que el voto nulo debe ser tomado en cuenta para decidir el mantenimiento del registro de los partidos. La exigencia de la reducción en 50% al financiamiento público a los partidos. La propuesta de atar el voto nulo a la cantidad de recursos que se destina a ellos y no en función del padrón, como ocurre actualmente. Correcciones también al Sistema Nacional Anticorrupción para que se elimine el fuero y se incluya la posibilidad de investigar al presidente, hoy inmune por conflictos de interés o casos de corrupción. Que se le quite a los partidos el nombramiento de consejeros del Instituto Nacional Electoral para asegurar su autonomía e independencia hoy en duda. Que la lista de plurinominales se abra, como ocurre en muchas democracias, para que no sean los partidos, sino los electores quienes decidan cuáles candidatos entran por esa vía y cuáles no. El anulismo también debe argumentar que urgen modificaciones sustanciales al sistema de financiamiento partidista, repleto de regulaciones absurdas que tan solo han producido un clientelismo desbordado con un mercado de dinero negro no regulado. Hay mucho que exigir, hay mucho que cambiar y el incentivo para hacerlo no va a venir de los propios partidos por más impolutos que se presenten ahora. Para concluir, la anulación es mejor que el abstencionismo, que de otra manera elegirían millones de votantes independientes, huérfanos ante los partidos que tenemos. Anular es votar, anular es protestar. Anular es actuar, y no para dinamitar el sistema de partidos, sino para mejorar su funcionamiento. La anulación entraña confrontar a los partidos con la crisis de representación y corrupción que han creado. Y lo hace mucho más y mucho mejor que el abstencionismo, que puede ser interpretado como simple inercia, desinterés o flojera. El anulismo puede crear una crisis de legitimidad suficiente como para sacudir a los partidos de su autocomplacencia. El voto nulo tiene efectos políticos, más allá de los números con los cuales insisten en refutarnos. Si no anulamos, las cosas seguirán siendo exactamente iguales. Parafraseando a Einstein, es una locura repetir la misma acción, pero esperar un resultado distinto. Votar en estas condiciones, con este sistema de financiamiento público, con estos partidos y con estas autoridades electorales, no va a producir algo distinto. Y al menos yo creo que nos merecemos algo mejor. Si no exigimos, el voto seguirá siendo otra forma en la cual los partidos piden nuestro apoyo, pero a la hora de gobernar acaban anulándolos. No te anules, anula tu voto. El grito de la gente es lo que entra en acción. Pagaron la palabra y luego nuestra decisión. El pueblo fue la víctima de un robo, no hay excusa. Llegaron las gaviotas, llegaron las intrusas.